Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a su podcast Filosofía al Cubo. Este podcast en el cual queremos abordar de la manera más contemporánea y digerible los temas que aborda nuestra querida y amada filosofía. Hoy tendremos un tema muy especial que es estudiar filosofía. Así Vamos a es. analizar los pros, los contras, expectativas, realidades, entre otros aspectos que son importantes que conozcan. Entonces, Claro, sin más, pues dar paso aquí a que se presenten mis amigos. claro. Salvador Hernández aquí, profesional de la filosofía. Bueno, estudié la carrera en filosofía. Maestro también, maestro de inglés. Se me ha dado pues por la docencia, ¿no? Por enseñar. Y pues también amante pues de todo lo relacionado con la filosofía, como es el arte, la psicología. Vamos a hablar pues de ello durante el podcast. Y nada más, bienvenidos. Sí, pues buenas noches, Ánimo, mi Artur. bienvenidos todos ustedes. Gracias aquí a mis amigos y compañeros No hay de qué, mi Chava estimado. y buen Lupe. No hay de qué, De no hay de nada, qué. de nada. Antes que nada, pues aclarar que estos sujetos aquí a mi lado son grandes amigos y que entonces para mí es un placer, ¿no? Estar aquí reunido, estar juntos en este proyecto. Un proyecto que ya habíamos platicado durante bastante tiempo como plática. Siempre había sido eso, ¿no? Una idea, una inquietud, Exacto. un Yeah. comentar, oye, ¿qué tal si hacemos un podcast Un anhelo. sobre la filosofía? Hasta que finalmente, pues un día las cosas sucedieron, los planetas se alinearon, nos reunimos y empezamos con un abordaje ya un poco más serio. Hicimos una planeación y finalmente aquí estamos. Entonces, pues es un placer. El recorrido básicamente comienza esta noche. Todo lo demás es meramente anecdótico. Y pues bueno, bienvenidos. Yo soy Arturo y aquí estamos para platicar sobre filosofía. Lupe. Así es, ¿y de dónde nace todo esto? O sea, todo esto tiene un origen bastante claro que es que los tres nos conocimos estudiando la carrera de licenciados en filosofía, la cual pues ya terminamos, digo, no nos hemos titulado y todo, pero ya terminamos, digo, la cuestión del programa educativo que propone UDG. Por lo tanto, sí nos sentimos, pues, no con el derecho ni nada, pero sí nos sentimos, digamos, con cierta capacidad para abordar estos temas. Entonces, pues yo me acuerdo en lo particular, ya para abrir tema, pues, de estudiar filosofía, Claro. yo me acuerdo de mi primera vez ahí en la Facultad de Filosofía, en el CUCS, en la Universidad de Guadalajara, nuestra alma mater, Ujú. en que yo ese día pues me sentía como en un ambiente donde sentía mucha libertad, pues sentía que toda la gente estaba como convergiendo en un diálogo y que había como mucho flujo de ideas, que Ujú. había mucho flujo de opiniones y desde el primer día yo sentí como que era un lugar pues, sagrado, por así decirlo, como un templo del conocimiento. Sí, Y así pues no es. me equivoqué porque hasta el último día en el cual estuve en un aula ahí estudiando, pues siempre sentí esa vibra pues de novedad, de estar dialogando, de estar aprendiendo, de estar a veces también confrontando puntos e ideas, que también Ujú. pues, se vale, es sano. Y pues me llena de muy gratos recuerdos ahí aquellos primeros días Claro. de mis estancias en el Cooks. ¿A ustedes cómo les fue en su primer día ahí en la facultad? Pues mira, yo me acuerdo que en mi primer día a la primera clase ni llegó el maestro, ¿no? Eso, la verdad, Pero eso ni pasa, yo fue no muy dejé. gracioso Sí porque, pasaba, sí pues es pasaba. que yo estaba ansioso, ¿no? Me acuerdo que estaba realmente emocionado y con la inquietud y con la duda de cómo va a ser estudiar filosofía en un aula de clases, ¿no? Porque, bueno, yo ya había tenido previos acercamientos a esta disciplina, por decirlo de un modo, porque en realidad la filosofía se compone de varias disciplinas, ¿no? Pero bueno, es una manera de decirlo. Y yo ya había tenido algunos acercamientos. Me acuerdo que tomé un curso privado con la doctora Yolanda Zamora en su biblioteca personal. Se abrieron unos cupos ahí para estudiar El Principito, la obra esta literaria de Antoine de Saint-Exupéry. Pero me acuerdo que el título me llamó mucho la atención porque era El Principito a la luz de la filosofía. Entonces desde ahí, ¿no? Como que hubo un clic, algo me llamó y bueno, hice mis trámites, quedé dentro de la universidad en ese año, Sin paro, corría... sin palanca, No, sin no, nada, no, todo hice bien. mi examen, hice todo normal. Claro, claro. Y pues me acuerdo que en realidad sí estaba yo muy emocionado.
tenía la incertidumbre, ¿no? De qué va a ser esto, cómo va a ser estudiar filosofía. Claro. Corría el año 2011 y me acuerdo que cuando fui electo como uno de los nuevos estudiantes, hasta me fui a festejar, ¿no? Ahí a un restaurante pedí una parrillada y una cerveza. Pediste un platón, ¿no? Un platón de fruta. Y una nichelada. Y a ver, mi chava, para ti, ¿cómo fue el primer día? Para mí el primer día también fue muy, muy emocionante. También recuerdo ver muchos compañeros, pues, ¿no? Así las diferentes carreras conviviendo. Ya ven que están ahí en nuestra área, por decirlo así, de la universidad. Está filosofía, está historia, está letras hispánicas, geografía. Luego hay otra área, pues, ¿no? Así con los de políticos, creo, ¿no? Sociología. Y hasta la otra parte de la universidad, Derecho. Y recuerdo también que me dio un subidón como este convivio, pues, así de diferentes carreras, como decía Marco. Y me agradó bastante, la verdad. Me emocionó mucho eso. Y el centro, además, es bonito. Es un edificio ya más o menos antiguo. Y me gustó, la neta, mucho. Sí, no, fue muy grato. Fíjate que yo lo que sí me pareció, que yo no me lo esperaba que fuera así, Ajá. es que las primeras clases que tomé ya como optativas por ahí en segundo o tercer semestre, que de repente éramos muy pocos compañeros, pues éramos a veces clases de 6, de 5 compañeros, siendo que en el primer semestre pues siempre se arranca una generación completa y éramos como 35. Y yo me acuerdo que sí fue como algo medio, pues que me sorprendió pues en cierta medida el hecho de que existe una deserción muy importante en general en las carreras de humanidades. Fíjate que ese es un tema muy interesante y creo que da mucha tela de dónde cortar, pero tratando de sintetizarlo, yo considero que hay al menos 3 factores aquí que juegan un papel vital para que este fenómeno suceda. En primer lugar, pienso que tiene que ver con el hecho de que no es una carrera que tenga un sentido muy práctico, ¿no? En realidad, hay carreras que todo el mundo se pelea por entrar a ellas, como, no sé, se me ocurre medicina, por ejemplo, derecho, psicología, nutrición, cosas como bastante más prácticas. Una demanda laboral, digamos, ¿no? Entonces, derecho en nuestro repente, como que está esa cuestión de lo laboral. Y en el caso de la filosofía, bueno, no existe esa parte porque tú no vas a encontrar en el periódico una convocatoria donde diga que se busca un filósofo para trabajar en alguna empresa, ¿no? Eso no existe. Por otro lado, bueno, es una carrera muy gratificante porque en realidad tiene mucho que ver con tu formación personal como individuo, como ser humano, vaya, no como individuo, porque eres social al fin y al cabo, pero como ser humano. Bueno, para no extenderme mucho, porque como decía, este tema es bastante amplio, lo voy a decir a grandes rasgos. Una razón creo que es esa. La otra razón creo que es el hecho de que la verdad mucha gente llega pensando que el estudio va a ser muy ameno, que todo el tiempo vas a estar disfrutando de las clases. Claro. No es fácil. Y no siempre es así, o sea, hay maestros pesados, hay lecturas pesadas. Hay clases o materias pesadas. Sí, o sea, hay unas que sí son muy amenas, que sí logran eso, ¿no? Que te enganchan. Definitivamente, digamos, como las materias de estética, que son mucho más digeribles, pero por ejemplo, cuando te encuentras con una lógica, con una fenomenología. Eso es justo lo que iba a decir, fíjate. Con algo así, vas a decir, oye, pues esto está más difícil. Piensas que no vas a ver matemáticas y llegas, y luego lógica 1, filosofía de las matemáticas. Lógica matemática, o filosofía de las matemáticas. Bueno, y la otra razón por la que pienso que ocurre esta deserción también es porque precisamente a veces a muchos estudiantes les come la parte económica. A veces el tener que estar en la escuela no te permite trabajar mucho. Y si a veces vives solo, digo, quienes viven con su familia a lo mejor no hay tanto problema con esto, pero si vives solo y tienes que pagar una renta y tu comida, y si tienes carro, la gasolina del carro y todo eso, pues de repente sí se vuelve complicado. Se vuelve complicado, y más que sabes que las puertas que se te van a abrir como un profesional de la filosofía, pues no van a ser, digamos, tan brillantes como si serían en alguna otra área del conocimiento, pues, ¿no? Pero tú, ¿a qué le adjudicarías este fenómeno, mi chava? ¿Y tú, por qué sí te quedaste en filosofía? Yo creo también más o menos similar, porque no es fácil, es una carrera difícil, y creo que cualquier carrera que se lleva bien a cabo es difícil, y también no se ve como inmediatamente así como
la aplicación práctica, pues, ¿no? Si fuera, por ejemplo, de la enseñanza, de ser maestro. Si alguien se plantea así ya primer, segundo semestre, voy a ser maestro y cree que no quiere, creo que ese es el motivo de la deserción. ¿Por qué me quedé yo? Porque yo ya tenía la convicción de estudiar la carrera. Me gustó bastante y yo quería ser, la neta, yo quería ser profe, yo quería ser maestro, yo me veía como un maestro de filosofía. Pues eres ¿no? maestro, ¿no? No más que de inglés. Sí, también tuve la... Filosofía en inglés. Sí, ¿También diste filosofía? sí, well, sí. For sure. Tuve la chance de estar en mis prácticas profesionales en una preparatoria impartiendo un curso de filosofía y también ya tuve esa experiencia de conocer el profe de filosofía, ¿no? Y yo ya tenía esa visión, ¿no? Me veía como esa especie de sabio, doctor en Sócrates, filosofía, sí, maestro de filosofía, modernidad. era como yo me visualizaba, pues, ¿no? También, pues, a lo mejor ya tiene que ver con lo de adelante. Yo quise entrar en la carrera, pues, porque quería ser como un revolucionario, ¿no? Pero también quería ser maestro y si entras y no te ves como maestro, creo que te vas a desilusionar muy rápido y te das cuenta de que la carrera es difícil, es en realidad difícil. Yo creo que esa es la principal razón. Sí. Definitivamente, yo también estoy de acuerdo con eso. Considero que la principal razón de la deserción en cuanto a la filosofía, el factor número uno, según yo, sería pues precisamente esto que no es sencillo. Porque yo creo que tienes que tener dos gustos muy, digamos, intrínsecos en ti para que sí puedas darle un seguimiento a esta carrera, que es de que pues al menos tengas acercamiento con los libros o que tengas un mínimo Totalmente. interés por la lectura. Y en el segundo lugar, yo creo que tener cierto gusto también por la docencia. Porque si bien no todos los filósofos van hacia la docencia o van a terminar siendo maestros, la filosofía, mucho de su origen sí parte de una especie de docencia o de una especie del compartir en manera consecutiva un conocimiento para que el día de hoy tengamos este cúmulo de conocimiento que nos propone y nos presenta la filosofía y que a través de pues tengamos un sentido de ubicuidad o de nuestro presente mucho más claro y con un criterio mucho más firme y sólido. Ahora, hablando un poco de qué herramientas te puede brindar la filosofía, porque pues dices, ¿y para qué estudiar filosofía? ¿Para hacerme preguntas sin respuesta o para llegar a preguntas a manera de bucle? Claro, sí. Pues no, yo creo que es la verdad que estudiar filosofía sí te proporciona unas herramientas bastante efectivas que te van a servir para el resto de tu vida. Voy a decir algunas, pero si se les ocurren otras adelante, que sería, por ejemplo, te hace un mejor investigador, Sí. te hace un mejor lector y por lo tanto si tienes gusto por la escritura también va a mejorar mucho tu escritura, tu ortografía, tu gramática, toda esta cuestión. También te va a dar muchas herramientas para formar, la más importante según yo es para formar un criterio personal y muy sólido, pues que creo que a mí es lo que más me ha ayudado a sentirme más seguro de lo que creo, a sentirme más seguro de lo que sé y a sentirme más seguro de lo que quiero también. No sé en este sentido que puedan aportar. Fíjate, una de las cosas que yo me acuerdo que se abordaron al principio, cuando recién me tocó ingresar a la universidad, fue la cuestión de preguntarse qué es la filosofía, ¿no? Porque es una palabra que suena bastante sofisticada y que seguramente todo el mundo la ha escuchado alguna vez, pero no todo el mundo sabe realmente qué Exacto. es o a qué se refiere la filosofía, ¿no? Y yo pensé que en realidad en un par de semanas, bueno, yo pensé que incluso en unos días, ¿no? Ni siquiera semanas, me iba a quedar claro esto porque yo decía, bueno, estoy estudiando algo que se llama así, filosofía, entonces ¿cómo es posible que no entienda qué es, ¿no? La filosofía? Porque estudias matemáticas, medicina y vaya, hay una definición sabes bastante qué es, clara. exactamente. Pero estudias filosofía y te encuentras con el primer problema de que no hay una definición Sí, tácita precisa. o precisa o digamos Exacta, pues. exacta. Ajá. Pero entonces, bueno, esa pregunta la verdad es que sigue vigente hoy en día. Yo ya terminé, como mencionaba hace rato Lupe,
pues falta el título, nada más que es un trámite, pero prácticamente ya el cuerpo de materias ya está completo. El catálogo, pues. La cuestión aquí es que no es que yo no sepa qué es la filosofía, ni es que Lupe no sepa, ni es que Chava no sepa. Nosotros sabemos y mucha gente lo sabe. La cuestión es que lo puedes explicar de diferentes maneras, en diferentes momentos y desde distintas perspectivas, ¿no? Pero para quien quizás de plano no tiene ninguna idea sobre esto, pues podemos comenzar por la cuestión etimológica, que es filos y Sofía, ¿no? Que tiene que ver con el amor a la sabiduría. Entonces, filos es como amor, como amistad, pues también. Y Sofía, pues es la sabiduría. Entonces, la filosofía es el amor a la sabiduría. Entonces, si partimos de ahí, creo que es un punto en el que ya podemos empezar a entender de qué va y por qué razón alguien estudia filosofía. Pues lo haces porque tienes muchas inquietudes y porque además el campo del conocimiento te atrae mucho, porque eres alguien que quiere encontrar explicaciones y que además hay una cuestión aquí fundamental que es la del asombro. Todo estudiante de filosofía debería tener una gran capacidad de asombro y nunca creer que ya sabes todo y que ya conoces todo, porque entonces ¿para qué vas a estudiar? ¿No? Exacto. Nadie puede aprender aquello que ya sabe, pues, ¿no? Y una vez que planteamos digamos, parteaguas o raíz de qué se estudia en la filosofía, que es precisamente definir qué es la filosofía, pues dentro de este campo del conocimiento existen bastantes áreas del conocimiento tal cual. Entonces la filosofía no es de que solamente sea, ama el conocimiento, entonces pues va a estar queriendo conocer y ya, ¿no? Sino de que dentro de este campo tenemos la estética, por ejemplo, o filosofía del arte, que tiene debates, por ejemplo, en qué es la belleza, qué es lo bello, qué es una pieza de arte, todo este tipo de cuestiones. También está a un lado que es la metafísica, que es todo aquello que no podemos tocar, que no podemos incluso ver, pero que sin embargo existe. Por ejemplo, los números. Sí, Tú mira, no puedes capturar de hecho, el 4, pero puedes... hace rato- Tienes la idea del 4 y como este campo, muchos otros, digamos, ramas que se les llama, ramas de la filosofía. Hace rato, bueno, en realidad no respondí a tu pregunta, es porque traía ese pendiente, ¿no? De hablar sobre qué es la filosofía. Pero retomando tu pregunta, porque me habías preguntado cómo veo la cuestión esta de las herramientas o de qué te da o ¿Qué te da? o qué ¿Para te qué? O permite sea, la ¿para qué filosofía. estudiar filosofía? En realidad yo lo veo de una manera muy simple, ¿no? Obviamente se puede extender mucho, pero para simplificarlo lo más posible, yo diría que la filosofía te enseña a pensar bien. Y si tú aprendes a poner en orden tus pensamientos y tus ideas, todo lo demás se da por añadidura. Entonces, esto resuelve, por ejemplo, la parte laboral. Dices, bueno, no voy a encontrar trabajo como filósofo, pero al saber pensar bien vas a saber cómo trabajar, vas a saber en dónde trabajar o cómo generar tú mismo Exactamente. los campos laborales, ¿no? Te abrirá caminos. Sí, aprendes a moverte, pues, porque sabes pensar. Entonces, yo diría eso, la filosofía básicamente te enseña a pensar. Disciplinas filosóficas, pues hay varias, como ya mencionó aquí Lupe, como también Chava ya de alguna manera señaló. Existe pues la lógica, existe la estética, la antropología. Filosofía de la ciencia, que también es una parte medular Sí, por supuesto. no solo de la filosofía, pero bueno, sino del desarrollo en sí del pensamiento humano. Pero la filosofía de la ciencia estaría fundamentada al fin y al cabo en la epistemología, ¿no? Hablando Sería como de... Sí, sería como filosofía hablando analítica, de disciplinas, pues. vaya. Pero vaya, si tú tienes ímpetus científicos, en la filosofía también se abordan temas, desarrollos, corrientes y orígenes de la ciencia, pues. Sí, claro. Entonces es importante señalar a la gente que a lo mejor no tiene acercamiento con la filosofía, de que se va a encontrar un campo bastante amplio, sí, en el cual ahora, hablando de las vértebras, puede encontrar ahí su interés ya personal. Hablando de las vértebras filosóficas, también está la misma literatura, ¿no? Digo que la literatura se puede dividir en muchos géneros, pero la filosofía toma la literatura como una de sus notas, pues, de sus medios para definitivamente funcionar. Es un vehículo para que el pensamiento de toda la tradición filosófica que arranca desde antes del 500 antes de Cristo. Así es. Vaya, si remontamos a la época de los presocráticos, que es del 500 antes de Cristo hacia atrás,
desde allá viene esta ola. Entonces, por eso a mí me gusta llamarle a la filosofía el cúmulo del conocimiento que nos llega como una ola Y del finalmente, océano hasta el día de hoy. finalmente la puedes encontrar a través de la novela, del cuento, de la poesía. No se diga del ensayo, ¿no? Que es como la forma literaria por excelencia A mí, de la filosofía, pero la encuentras en todo lo demás también. a mí me Eso es gustaría, importante. ahorita ya que hablamos pues de todo lo que incluye la filosofía, mencionar algo que por ejemplo, la mayoría de las personas, ¿no? Mencionamos o se menciona muy seguido respecto a la filosofía, que es la de, por ejemplo, mi filosofía es esta, ¿no? O tu filosofía es esta. Las empresas tienen una filosofía. Claro, incluso, y que es como el ¿a modo. qué refiere? Ajá, como el modo en el que más se utiliza, pues, ¿no? Y creo que aquí cabría, pues, hacer la aclaración de que la filosofía se puede entender ya sea como un sistema de explicación racional de grandes conceptos como, por ejemplo, Dios, el mundo, el ser humano, etcétera, como un sistema, o se puede entender también como un modo de vida, ¿no? Como dice el filósofo Julián Marías. Y creo que al final del día es como la mayoría de las personas se refieren a la filosofía, ¿no? Como un modo de vida, o sea, mi filosofía es esta, mi modo de vida es esta, pues, ¿no? Retrotrayéndonos, pues, por ejemplo, a la antigüedad, en Grecia surgió el estoicismo, pues, ¿no? O sea, yo soy un estoico. Hay personas que dicen, ¿no? Esa es mi filosofía, ese es mi modo de vida. Entonces se refieren ahí tal cual, pues, a la filosofía como modo de vida, pues, ¿no? No se refieren a la filosofía de la ciencia, no se refieren a la filosofía del arte, sino como a mi modo de vida es como los estoicos, o mi modo de vida es cierta ética, o mi modo de vida es este, ¿no? Entonces, me parece importante siempre mencionar definitivamente la filosofía como modo de vida. La filosofía tiene grandes aportaciones a lo que viene siendo, digamos, el tema de la identidad, pues, ¿no? Porque, digamos, una cosa es decir, ¿y tú quién eres? O si te preguntan a ti o a tú que nos estás viendo, ¿tú quién eres? Tu primera respuesta, pues obviamente es tu nombre, ¿no? Pues soy Marco Lupercio y nací en Guadalajara, bla, bla, bla. Pero si esa pregunta la sigues llevando en una especie de mayéutica socrática en retrospectiva, pues vas a llegar a una especie de vacío que solo puede ser llenado por una, digamos, una explicación o una narrativa de corte filosófico, como decir esto, ¿no? Como decía Chava de yo soy estoico, pues, ¿no? O yo soy esto, yo soy aquello. Todo parte de una corriente y filosófica. Mis circunstancias, ¿no? Y o yo soy no las salvo a ellas. Mis circunstancias no las salvo no me salvo. O yo soy mandamos cínico, un saludo a José Ortega y Gasset, donde quiera que esté. Muchas gracias por todo. O por ejemplo, también había un maestro ahí en la carrera que decía, yo soy cínico, pues, no sé, el cinismo es una escuela en filosofía, pero también se utiliza como para referirse a la persona, pues, que no le importan ciertas cosas, pues, ¿no? Así como, eres un cínico. Así por decirlo así, ¿no? Exacto. Y decía que era un cínico porque él iba nada más a dar clases por cobrar, pues, ¿no? Así como decir la verdad de cierta forma, así como un sofista. Controversial, pues, ¿no? Pero también, pues, es así como otra vez volviendo al modo de vida, ¿no? Yo creo que en la actualidad, si bien poco a poco ha ido ganando frente, por así decirlo, el filósofo o la filosofía en general, sigue siendo muy obtuso la función o qué desempeña el filósofo. Pero a mí, por ejemplo, en la función social de la actualidad, me parece bastante importante, incluso lo diría necesario, en la opinión pública en cuanto a muchos factores o en cuanto a muchos fenómenos que vivimos en el mundo. A mí sí me parece que la opinión del filósofo siempre tiene que ser tomada en cuenta. ¿Por qué? Porque va a tener una formación histórica bastante espesa, porque va a tener una formación incluso hasta axiológica, es decir, de los valores también, pues bastante también espesa, y es por eso que yo creo que en la actualidad el filósofo tiene que volver a cobrar ese fundamento social que es el de explicar los fenómenos de la vida cotidiana que se llevan a cabo y que muchas veces uno normaliza, pero que después encuentras en un libro una explicación que dices, mira, eso que yo veía en el mundo como algo cotidiano, este autor, yo lo había descrito y ahora me hace clic, pues, ¿no? Mi creencia con esta propuesta o esta postura
de este filósofo, pero ¿qué otra función social, Sí, práctica, pues por así fíjate, decirlo, tendría el filósofo? Fíjate que precisamente creo que por eso estamos aquí. Creo que la razón de ser de todo este podcast es precisamente hablar de la filosofía para la gente que nos sigue a través de los distintos medios en los que se puede encontrar este podcast. Donde, bueno, lo que nosotros pretendemos, ojalá que lo logremos, ¿verdad? Realmente, porque en principio es una pretensión, es poder hablar hacia todos ustedes de las entrañas de todo esto que hemos estado mencionando una y otra vez, que es la filosofía, ¿no? ¿Qué función tiene en la vida? Es una pregunta muy importante. En lo social, pues preguntabas tú, pero incluso se puede llevar hasta pensar en la vida. Tu propia razón tu existencia, sí. Yo sí tendría una muy definida. Perdón, nada más Sí, para adelante. decirlo rápido. En realidad, yo estoy segurísimo de que la filosofía es vital, aunque mucha gente no lo vea a veces de esa forma. Es solamente falta de conciencia, pero eso se puede trabajar. Al final es vital porque está presente todo el tiempo. Todos tenemos o miedo a la muerte o experiencias cercanas con la muerte, gente que se nos ha ido y que no sabemos cómo trabajar, por ejemplo, un duelo. Y de pronto es factible pensar que el área que se encarga de eso es la psicología. Pero detrás de la psicología también está la filosofía. De hecho, hubo un tiempo hace muchísimos años, donde era lo mismo, pues la filosofía y la psicología eran lo mismo. Entonces, aquí la cuestión es, digo, eso es a modo de ejemplo lo que acabo de decir, pero hay muchas otras cosas, las crisis existenciales, es muy común escuchar esa expresión, ¿verdad? Tiene una crisis La gente existencial, dice, la canijo, ¿y eso qué es? Hay una crisis. Anda sí. depre. ¿Y qué haces, no? ¿Qué es una crisis existencial? ¿Qué es el existencialismo? ¿Y qué haces cuando tienes una crisis O es un existencial, existencialista. ¿no? Entonces, bueno, definitivamente la filosofía está presente en todos lados. Cuando tú estás discutiendo con alguien o te encuentras en medio, pues, de una charla que se empieza a acalorar, donde las ideas están por lados diferentes, sería muy bueno saber argumentar, saber de lógica, saber identificar un pensamiento que está mal estructurado, pero también saber explicar por qué. Y no atacar a la persona por ser esa persona en específico. Exacto. Sino atacar a su argumento que está mal hecho, pues, o a una idea que está mal estructurada. Entonces, saber debatir, pues. En resumidas cuentas, yo estoy seguro de que la filosofía sí tiene mucha utilidad práctica en la vida cotidiana. Nada más hay que saber identificar cuando suceden esas situaciones donde la filosofía podría poner orden y donde además sería deseable, pues, que así sucediera. Exacto. Porque a veces andamos perdidísimos, ¿no? Con ideas que no funcionan o que no tienen pies ni cabeza, pues. Para mí, yo creo que la función social del filósofo, tal cual, o de la filosofía, sería la del filósofo, ¿no? En primer lugar, como ya había dicho, la del maestro. O sea, un filósofo es un maestro, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, a Platón, que creo que es el filósofo por excelencia, ¿no? Y fue alumno de Sócrates, probablemente el iniciador, pues, de la filosofía como la conocemos. O sea, se habla de antes de Sócrates y después de Sócrates. Y fue alumno de Sócrates y fue maestro de Aristóteles, que y de un grupo también de políticos en la antigüedad y de filósofos, ¿no? Entonces también está Aristóteles, que fue a su vez maestro de Alejandro Magno, uno de los más grandes conquistadores en la historia. Y yo me atrevería a decir que lo fue por su maestro. Entonces el filósofo, la función social del filósofo es ser el maestro. Es el maestro por excelencia. Y otra función también, creo yo, es el rebelde. O sea, la función social del filósofo debe ser la del rebelde, exacto, el crítico. La de constantemente criticar, ir en contra del sentido del mundo, yo diría. ¿Cuál es el sentido del mundo? El sentido del mundo parece ser una invitación hacia ocuparse, pues, de áreas como ingenierías, ¿no? En desarrollar sistemas de software, aplicaciones. Inteligencia artificial. Hacia allá va como el sentido del esto. mundo, exacto. Entonces, creo que el sentido del filósofo hacia donde apunta no es el sentido del mundo, es el sentido de cultivar áreas que, por ejemplo, a la sociedad actual no le interesan: cultivar la literatura, cultivar la historia,
cultivar la sociología, la poesía, la psicología, que todas estas forman parte o en algún momento estuvieron parte de la filosofía. Entonces creo que el filósofo debe de proponer este propósito, este modo de vida, ya decía antes, hacia los demás, hacia sus alumnos, a través de estos medios, hacia las personas en general, esta actitud crítica en contra del sentido del mundo. ¿Por qué en lugar de conseguir un segundo trabajo, como a veces la publicidad te dice, ¿no? Mejor cultivas el leer? Porque no es productivo. Pues no es productivo para la producción de capital, de riqueza, que ese es el sentido del mundo. Exacto. Producir. Entonces, ser rebelde en el sentido en el que no se ve el mundo como algo que hay que producir, ¿no? Sino como algo que hay que cultivar, que estudiar, que disfrutar. Entonces esa la función social del maestro, creo yo, la de ser maestro y la de ser un rebelde y ser un ejemplo, porque creo que un modelo a seguir es como más que proponer un modelo de vida, adoptar un modelo de vida y que los demás lo noten, pues, ¿no? Creo que esa es como la intención, porque todos conocemos como, por ejemplo, este maestro de cívica y ética que es corrupto, ¿no? Y es, por ejemplo, te está enseñando de ética, pero no es ético, pues, ¿no? O muchos casos así parecidos. La congruencia sí tendría que ir completamente de la mano con la formación filosófica, pues, ¿no? Exacto. Otro, sí. Para añadir alguna otra de las funciones sociales que a mí me encantaría que sucediera más, y que de hecho me encantaría no morir sin antes ver un presidente de nuestra república que tuviera una formación filosófica. El rey filósofo, esa era la función social platónica, sí. por excelencia. Por ejemplo, esa era la función. El rey filósofo, sí. Pero creo que sí les falta esa formación filosófica para tener un juicio diferente, menos práctico, menos funcional, menos productivo, en el sentido que comentabas, de que en el mundo en el que vivimos, si no produce riqueza, entonces es igual a disfuncional. A mí me parece eso una idea completamente incorrecta, porque eso atenta en contra de los hobbies, atenta en contra de las pasiones artísticas y atenta precisamente en contra del pensamiento personal o propio. Pues. Sí, Platón creía que la función social del filósofo era ser rey y que nada más se le debía preparar en filosofía a aquellos que apuntaban al gobierno y creo que eso lo tomó en gran parte de Sócrates y creo que no es fortuito, a lo mejor ya es como medio conspiranoico, pero pues está ahí en la historia, ¿no? A él lo mataron, a Sócrates, o bueno, más bien él se suicidó, ¿no? Pero lo llevaron a eso porque estaba formando a un grupo de intelectuales de la época, entre ellos Platón, para ser gobernadores, para ser reyes de las ciudades. Y obviamente eso al grupo de poder no le convenía. Claro. Entonces hay como esos intereses. Pues no, antes se le preparaba al filósofo para ser rey. Ahí está el caso de Alejandro Magno. Ejercer la política, sí. Pues, ¿no? Es decir, llevar a mejor puerto a la sociedad a la cual gobierna. Ahora se le ha relegado a ser un maestro, pero en la antigüedad era su misión la de ser un dirigente, el de ser un rey. Lo cual creo que también por eso el desprestigio que le han hecho a la filosofía, porque desde antes era pensado para formar a personas que iban a gobernar y creo que desde entonces viene como ese desprestigio de no sirve para nada. Pues ojalá que nos toque ver a un presidente de nuestro amado México. Creo que AMLO estudió filosofía. No, él es sociólogo, ¿no? Me gustaría ver a alguien que diga, ¿saben qué? Yo soy filósofo y vengo aquí a gobernar con otro estilo, vaya. A mí me gustaría. Mi Arthur, pues ya como para ir cerrando, ¿qué le dirías tú al que quiere entrar, al que está dentro o al que ya salió? Pregunta. A manera de qué sí puede esperar y qué no. A la hora de estudiar filosofía. Sí, mira, yo realmente no suelo invitar a la gente a estudiar filosofía, ¿no? No porque yo lo estudié voy a invitar a la gente a que lo haga. La verdad es que no es fácil. Te volvió bastante triste. No, más bien como... No es cierto, es bien alegre. Yo diría que realista, pues, o sea, en este tipo de cosas...
Digo, sí te plantea la vida más cruda de la que tú la veías. Es decir, bueno, para decirlo yo. No, perdón. En tus palabras, Para acabar con el comentario que estoy haciendo. Perdón, me pego. Adelante, ilústranos. No, lo que quería decir es que yo no invito a la gente a estudiar filosofía. Si alguien quiere hacerlo, bueno, que lo haga, ¿no? Ahora sí que la cuestión ya es personal. No los invito a que lo hagan, pero tampoco les digo que no lo hagan. Cada quien sabrá. Pero para quien sí quieran, para quien sí decida entrar a estudiar filosofía, yo nada más le recomendaría como tener un poco los pies en la tierra y no perder de vista que no porque entres a esta carrera, que no me gusta llamarle carrera, bueno, a esta facultad, vas a ser un sabio, ¿no? Y que además, lo comentábamos en la charla pasada que tuvimos entre nosotros, pues no vas a encontrar el hilo negro, ¿no? O sea, esa es la cuestión. Mucha gente cree que vas a entrar a filosofía a descubrir la última consecuencia de las últimas causas de la vida y de la muerte. Y a lo mejor algunas veces te aproximarás a este tipo de cosas, pero ni vas a ser alquimista, ni vas a ser brujo negro, ni nada de eso. Ni un sabio. No. O sea, ¿no? vas a aprender muchísimas cosas y vas a convivir con mucha gente y te va a enseñar bastante. Y también habrá momentos amargos, también habrá verdades que te caigan como balde de agua fría, ¿no? También hay momentos en los que va a ser difícil. Entonces, bueno, finalmente el camino está ahí para quien sea de alguna manera llamado al mismo. Y yo solamente recomiendo que no haya soberbia, pues. Creo que se da mucho, es muy común encontrar soberbia en todos lados, pero hablando de esta facultad es muy común encontrar gente muy soberbia y creo que no hay alguna actitud más antifilosófica que esa misma, ¿no? Exacto, Entonces, claro. pues ir como con los pies en el suelo, en algún momento puede que te salgan unas poquitas alas y a lo mejor puedas volar un poco Pero también. después se te vuelven a caer. Pero luego hay que volver al aterrizas. piso, hay que volver al piso. Entonces, eso es lo que yo recomiendo. Y es lo bonito de la filosofía, es que muchas veces no encuentras respuestas, sino que encuentras nuevas preguntas. Y a su vez encontrar una nueva pregunta es encontrar pues una respuesta, ¿no? O sea, a lo mejor la respuesta no es sí, no o esto, sino la respuesta es un siguiente nivel de cuestionamiento. Entonces, lo que no vas a encontrar es eso, la respuesta a las preguntas más importantes y absolutas de nuestra historia. Pero lo que sí vas a encontrar, pues, es un buen ambiente educativo. Vas a encontrar muy buenos amigos y amigas, eso se los garantizo de entrada, porque pues es gente que al final de cuentas anda pensando y anda buscando cosas similares a uno, pues. También a manera de consejo les diría de que no desesperen, de que este es un estudio que conlleva tiempo. ¿Por qué? Porque o más bien detrás de bambalinas, pues existe un método. No es de que estudiar filosofía simplemente es leer filosofía y especular refinadamente, pues, ¿no? No. Como todas las carreras y como toda licenciatura, como todo campo del conocimiento, conlleva un método y como todo método, conlleva un esfuerzo para poder establecerlo, sintetizarlo, entenderlo y saber en dónde estás parado para poder ver a dónde será tu siguiente paso. Por ejemplo, yo creía que me iba a encontrar así con un polvorín de estudiantes revolucionarios, ¿no? Y como yo lo quería hacer, ¿no? O sea, ya les he dicho, pues, ¿no? Yo quería ser como un subcomandante Marcos y llevar al país hacia la revolución, ¿no? Y pues todavía puede ser, mi chaval, ¿por qué no? Todavía puede Aquí hay 2 pistoleros, listo. Ya tenemos 2 soldados. Creo que... 3. Yo me esperaba que me iba a encontrar eso. No me encontré tal cual eso. No es ese polvorín, pues, de rebeldes que vas a encontrar, pero sí vas a encontrar rebeldía en ese aspecto, pues creo que de ir en contra del sentido del mundo, de que el sentido del mundo quiere personas que estén allá afuera nada más diseñando edificios, construcciones, aplicaciones, software, etcétera, sumando a lo mejor hacia al capital económico. Y te vas a encontrar ese tipo de personas que van un poco en contra de eso, que van en contra del sentido del mundo, que buscan a lo mejor mejorar la sociedad a través de mejorarse a uno mismo y ayudar a mejorarse a los demás. Entonces sí vas a encontrar eso, vas a encontrar
humanidades en ese aspecto, a personas muy humanas que se interesan por el ser humano, no tanto nada más como por el dinero, ¿no? Quiero ser un doctor porque ganan mucho dinero, ¿no? O quiero ser un abogado también porque les dan un puesto en el gobierno. Te vas a encontrar personas que no buscan eso, no buscan un puesto en el gobierno, aunque hay personas que los hay, que estudiaron en la carrera de filosofía y muy poderosas. Por ejemplo, sí, por no decir nombres, pues aquí, ¿no?, en nuestra facultad, una persona muy poderosa, probablemente la que dirigía la universidad, estudió filosofía, ¿no? Durante muchos años la dirigió y entonces, o sea, sí se pueden alcanzar estos puestos de poder del gobierno, pero son personas que no lo buscan tal cual, pues, ¿no? Creo que eso es lo que vas a encontrar, a personas que no buscan este sentido del mundo. Personas más auténticas, en ese personas más, buscan un camino personal, un camino propio. Exacto. Pues. Sí vas a encontrar eso y al final del día creo que eso enriquece a uno como persona y enriquece al mundo. Eso es lo que vas a encontrar. Muy bien, pues con esto andamos ya cerrando nuestro capítulo número 1. Hoy hablamos sobre el estudiar filosofía. Nosotros, pues desde nuestra experiencia propia, pues ya que la estudiamos, claro, agradecer a todo nuestro público querido que estuvo el día de hoy aquí escuchándonos. Si tienen preguntas, háganlas ahí en el canal de YouTube o en Facebook o en Instagram, donde sea que estén viendo. Tienen preguntas más sobre qué es estudiar filosofía, cómo es estudiar filosofía aquí en nuestro caso, pues en la Universidad de Guadalajara, o como carrera en general, a lo mejor están en otros países, les podamos decir cómo es acá en México, ¿no? Estudiar, con gusto, alguna recomendación, aquí estaríamos completamente... O de temas que quieran escuchar también. Sí, también, de temas que quieran escuchar, que quieran que planteemos aquí, también estamos completamente abiertos. Pero bueno, pues yo me despido, yo soy Marco Lupercio y fue un gusto para mí estar aquí en Filosofía al Cubo. Agradezco a Mario Camarillo que estuvo por allá. Saludos, Mario. En producción, detrás de cámaras. Muchas gracias al buen Mario. Y pues un placer haber estado aquí compartiendo esta charla tan amena como siempre. Igualmente. Con ustedes, mi querido Arthur, mi querido Chava. Los quiero un chorro y pues un placer. Gracias, Filósofos al Cubo. Esperamos ahí sus comentarios y nos vemos en la próxima emisión. Cubo.